Ahora, ¿cómo definimos entonces la pedagogía del texto? Aquí a la izquierda, entonces tenemos que la definición se entiende como un conjunto de principios pedagógicos, teóricos y prácticos, entonces, porque tienen una fundamentación teórica, epistemológica, y tienen también una práctica, una base de aplicación, entonces, en la práctica. Digamos, entonces, que desde esa perspectiva, ¿cuáles son como las ciencias de la educación en las que se cimenta el enfoque? Digamos que 4 áreas fundamentales, que sería, ya se lo anunciaba antes, incluso el apellido que le hemos puesto es pedagogía del texto. ¿Por qué? Porque se hace una crítica y una revisión, como anunciaba al principio, de los escasos resultados atribuibles a múltiples condiciones y circunstancias, pero también a situaciones propias del componente pedagógico educativo, es decir, hay situaciones geográficas, de distancia, de ríos, de puentes, de alejamiento, hay situaciones políticas, de toma de decisiones, de inversión, etcétera, pero hay también causas que dependen de nosotros como educadores. Es decir, son las causas pedagógicas que podemos abordar nosotros con las limitaciones que haya en otros niveles. Entonces, no es la letra, la sílaba, etcétera, sino es la unidad de interacción humana, que son los textos, las unidades de interacción y comunicación con sentido. Bueno, ahí hay unos autores, Golosino, Batín, etcétera, que no es, digamos, simplemente tenerlos ahí presentes, pero luego ha habido avances y desarrollos en todas las ciencias del lenguaje que se incorporan a partir de algunos iniciadores que pueden ser esos autores que citamos ahí, Golosino y Batín. Segundo campo, segunda ciencia de la educación fundamental, es la psicología. Pues en psicología también hay corrientes, también hay escuelas, está desde luego el conductismo, es decir, cómo se aprende, ¿no? Repitiendo, memorizando, etcétera, pero a veces como de manera mecánica, sin comprender lo que se hace. Claro, por repetición se aprende, pero cuando yo entiendo aquello que repito, cuando yo lo comprendo, no cuando lo aprendo de memoria para responder unas pruebas IFES o pruebas PISA o lo que sea, pero no desarrollo capacidades, no hay un crecimiento en lo que nos define como seres humanos. Entonces, no, nosotros nos distanciamos de esas corrientes psicológicas, incluso de alguna que ha tenido mucha incidencia en Colombia, como es Piaget, con el famoso constructivismo. Y si no, adoptamos, no, es que los seres humanos somos fundamentalmente seres sociales, seres de interacción social. No es que yo me enfrento a la realidad física solo, sino como miembro de un grupo social, como miembro de una comunidad. Entonces es en esa interacción social, en esa corriente de Vygotsky, que él llama, o se conoce como el socio-interaccionismo. Es decir, en los espacios comunitarios, sociales, familiares, escolares, etcétera, es donde se plantea esa interacción con los otros sujetos, con las otras personas. Una tercera ciencia es la pedagogía, claro, es digamos que la herramienta fundamental que también la desarrollaremos luego, pero así muy brevemente hay una articulación entre la pedagogía y la didáctica, que sería la otra ciencia del campo educativo, que digamos también ha tenido grandes avances y desarrollos en los últimos 30, 40 años, que se ha pasado de una didáctica general que remonta a 1600 y pico, digamos, con el fundador de la didáctica en la era moderna, que es Comenio, a lo que ya hoy se conoce, las didácticas de las ciencias particulares. No es lo mismo enseñar lengua que enseñar matemáticas, que, digamos, conocimiento de las áreas de las ciencias naturales o sociales, sino que sí hay unos elementos comunes generales, eso sigue siendo válida la didáctica de Comenio, pero también hay, digamos, maneras particulares de enseñar los conocimientos pertinentes de cada una de esas otras áreas o disciplinas. Entonces también ahí hay un gran avance y desarrollo que nosotros incorporamos entonces
en las bases teóricas de esta pedagogía del texto. Lo otro que también es muy importante es que, o sea, yo como educador, como formador, tengo que estar al día en mi campo de trabajo, en mi área profesional, la educación. Entonces no tengo que enseñar o detenerme en cosas que ya, digamos, han sido superadas por los avances y desarrollos de las ciencias y de los conocimientos actuales. Por eso decimos que tenemos que ser conscientes de enseñar, digamos, los conocimientos más avanzados de las diferentes áreas enseñar a aprender. Por eso tenemos que estar siempre investigando, formándonos, es decir, tener esa actitud de maduración, de crecimiento, de responsabilidad en nuestra respectiva área profesional. Entonces, digamos, desde esa definición global del enfoque de la pedagogía del texto, ¿qué se busca? ¿Cuál es su objetivo? Pues realmente es proponer, digamos, procesos de enseñanza que permitan un aprendizaje eficaz, de forma que los participantes, en el caso nuestro, inicialmente las personas en situación de analfabetismo, puedan desarrollar conocimientos, los conocimientos pertinentes, necesarios para comprender y en la medida de lo posible desarrollar esas capacidades para intervenir en la transformación del entorno de las problemáticas, tanto a nivel natural como a nivel sociohistórico. Cuando hablamos de conocimientos, miren que lo ponemos ahí entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata simplemente, cuando Gisela hablaba antes de las capacidades de los educandos adultos, ella hablaba un poco del nivel cognitivo, del desarrollo cognitivo, etc. Pero sabemos que los conocimientos no solamente se dan a nivel de la teoría o a nivel cognitivo, sino que tienen también, se suele diferenciar entre contenidos o conocimientos conceptuales, es decir, entender cómo, por ejemplo, es un texto, qué es un texto descriptivo, qué es una narración, o qué problemas hay a nivel de salud, la enfermedad, etcétera, sino también conocimientos procedimentales, es decir, cómo eso que yo entiendo, comprendo a nivel teórico, lo llevo a la realidad, lo aplico en la práctica. Es decir, no solamente es conocer, sino también saber hacer. Y finalmente, las personas humanas somos un complejo, digamos, dinámico. Entonces sí, conocemos, sabemos hacer cosas, pero para eso necesitamos desarrollar también actitudes, valores, saber relacionarnos con los demás, interactuar, etc. Entonces, esa palabra conocimiento debemos entenderla de manera global y no simplemente reducirla al campo cognitivo. Pero como le hemos puesto el apellido del texto, pedagogía del texto, es importante que desde el principio nos quede claro cuál es el concepto que adoptamos y cómo entendemos lo del texto. Ya les había dicho, pero aquí lo sintetizamos, que por texto entendemos toda unidad de producción verbal. Es decir, verbal no se entiende solamente a nivel oral, ahí podemos decir a nivel oral o escrito. O sea, no solamente a veces se reduce lo verbal al oral y el texto a lo escrito, no. Es simultáneamente la expresión verbal puede realizarse de forma escrita o de forma oral. Entonces, esas unidades de producción que vinculan un mensaje que está organizado lingüísticamente, es decir, que hay articulación, que hay coherencia, que hay un contenido y que se expresa, digamos, en las formas lingüísticas. Por eso decimos que está lingüísticamente organizado. A veces decimos, no, pero ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir? Y dijo muchas cosas, pero no, al final no captamos la idea de forma organizada. Entonces, ese es un elemento fundamental, porque la alfabetización no puede reducirse a que tengan a traducir, digamos, los sonidos de las palabras en grafías escritas, que lo pongan por escrito, sino que desarrollen la capacidad de interactuar y de comunicarse con los demás produciendo mensajes verbales organizados lingüísticamente tanto a nivel oral como
a nivel escrito. ¿Para qué? Pues para que, digamos, el destinatario de la comunicación, el destinatario del mensaje lo entienda, lo reciba como, digamos, una información coherente y se establezca una real interacción y comunicación por medio del lenguaje. Entonces, ese es el concepto, la manera de entender, así muy generalmente dicho, muy globalmente, el texto, que es la unidad de interacción en cualquier proceso educativo, iniciando desde la alfabetización. No va a ser el abecedario, el alfabeto, la sílaba, etcétera, no. ¿Qué implica eso? Implica entonces, ya lo tenemos en la columna de la derecha, tres elementos fundamentales a través de los cuales se articula el texto. Primero, las formas lingüísticas, como decíamos, a nivel oral o escrito. Que haya coherencia, que haya concordancia, es decir, esos elementos que de alguna manera global los hemos estudiado en la gramática, pero que tristemente la enseñanza de las lenguas a veces se ha reducido a la gramática, pero no a cómo funciona la gramática en los textos, en la interacción social y humana. Segundo, o sea, como decíamos, es un mensaje organizado, que tiene un contenido. Entonces, las formas lingüísticas se articulan para transmitir contenidos, transmitir mensajes, que son el resultado, ahí dice una palabra un poco rara, de la semiotización de los saberes, es decir, de convertir los saberes que ha acumulado la humanidad a lo largo de su evolución, lo ha convertido en signos. En el caso concreto pueden ser, estamos hablando de signos lingüísticos, de palabras, de textos, de oraciones, etc. Pueden ser también dibujos, pueden ser otras formas de representar, digamos, esos conocimientos. Pero en el caso de la lengua, pues estamos hablando de los mensajes verbales. Y el tercer elemento es que esos mensajes se realizan en algún contexto extraverbal, es decir, en un espacio, en un tiempo común a los interlocutores, al enunciador, es decir, a quien emite el mensaje, y al destinatario del mismo. Entonces, fíjense, texto, unidad de producción verbal, con esos tres componentes, las formas lingüísticas, los contenidos que se quieren transmitir y tener en cuenta la realidad del espacio y del tiempo en el cual se realiza la comunicación. La pedagogía no vamos a desarrollar, digamos, mayormente lo que implica, pero digamos entonces que, bueno, es la ciencia que orienta nuestro trabajo profesional, que entonces debemos tener una serie de bases, de conocimientos teóricos que nos lleven a saber qué hacer en un momento determinado, de saber como educadores cómo tenemos que tomar algunas decisiones para ser más adecuada y más pertinente nuestra propuesta pedagógica según la situación concreta del grupo con el que estamos trabajando. Entonces, es una ciencia, unos conocimientos teóricos y prácticos. Segundo, es también un saber hacer, es decir, es también un campo técnico que tenemos que manejar entonces, digamos, herramientas, instrumentos, metodologías, procedimientos para poder desarrollar nuestra práctica pedagógica. Y de alguna manera ese saber hacer, además de tener un desarrollo, unas capacidades técnicas, implica también de alguna forma ser como artistas. Es decir, un pedagogo es también dominar un arte de que nos tenemos que adaptar a cada grupo, a cada situación, según las diferentes realidades sociales y culturales, que se le insistía un poco al hacer la caracterización de las personas adultas. Ese componente lo tenemos que tener en cuenta, y que incluso un grupo hoy no va a actuar de la misma forma que actuó ayer. Es decir, que un pedagogo siempre tenemos que estar como en una actitud de creatividad y de adecuarnos a la situación particular de cada persona, incluso, no solamente del grupo, sino también de cada persona al interior del mismo. Ahora bien,
digamos que todo eso nosotros tenemos en la propuesta, ya en el diseño, digamos, de las herramientas de trabajo, en los módulos para ustedes, en los módulos de enseñanza y en las guías de aprendizaje, el dispositivo pedagógico fundamental que adoptamos, que llamamos las secuencias didácticas. Más adelante haremos la caracterización de las mismas. Ahora, hay una pregunta de por qué el texto y no la letra, la sílaba o la palabra, etcétera. Y ahí decimos entonces que el texto, el porqué del mismo, la interacción entre el educador y el aprendiz. Y articulado también ahí en torno a las problemáticas. Fíjense que no hablamos de temas, sino de problemas. Ese también es un cambio fundamental en la propuesta. Por eso hablamos de innovadora. Bueno, hay muchas razones, pero así muy brevemente dicho, ¿qué significa esto? Pues significa que, como ese primer enunciado dice, no hay experiencia humana sin signos, es decir, lo que sentimos, lo que vivimos, cómo tomamos conciencia de ello si no es con nuestra capacidad de verbalizarlo, de expresarlo, de transmitirlo a través de los signos. Dice, no, su cara expresa que hoy está triste o que tiene una contradicción. Bueno, sí, de alguna manera lo reflejamos a través de las expresiones, de esas otras modalidades de lenguaje, de comunicación, pero todo está comandado fundamentalmente por el lenguaje. Por eso, es decir, el lenguaje verbalizado y en esas unidades de sentido que son los textos. Entonces, de alguna manera, el expresar lo que vivimos, lo que sentimos, nos ayuda también a clarificarnos nosotros interiormente para poder objetivarlo hacia afuera a través de los signos. Y, de hecho, o sea, las ciencias humanas, no solamente la lingüística, la psicología, la antropología, etcétera, etcétera, el estudio de las culturas, nos dice que el lenguaje, cuando el ser humano adhiere al lenguaje, ha desarrollado el lenguaje, entonces, de alguna manera, es la herramienta fundamental que permite el desarrollo humano de forma integral. Y finalmente, la última razón es que el acumulado histórico de los conocimientos que la humanidad en todas sus generaciones ha ido desarrollando se encuentra materializado, se encuentra conservado en las formas textuales, tanto en las culturas orales como en las culturas escritas. Y una segunda razón, digamos, la primera la llamamos como una razón epistemológica de fundamentación desde las ciencias, esta es más desde la metodología. ¿Por qué? Porque a veces, incluso con los niños, pero sobre todo con los adultos, cuando llegan a un proceso de alfabetización, de educación inicial básica, resulta que les tratamos como si fueran ignorantes. Pues una cosa es que no sepan leer y escribir, otra cosa es que no hayan desarrollado capacidades en su vida y de hecho han formado una familia, han tenido hijos, han cultivado la tierra, es decir, o han trabajado en la minería. Es decir, son personas humanas que tienen grandes conocimientos y capacidades, sí, tienen también algunos vacíos, algunas limitaciones, y por eso el diálogo que se debe establecer es no tratarlos como si no supieran nada, o meterlos en el mundo de la letra, de la sílaba, del abecedario, cuando ellos usan el lenguaje, cuando ellos interactúan, se comunican. Entonces hay que partir, digamos, de esa situación, de esas realidades, de lo que saben y conocen y no de lo que ignoran o no saben. Y además abordarlo desde este enfoque, desde las interacciones, unidades de interacción que son los textos y no desde el código de la sílaba, la palabra o la letra, etc. Y, digamos, ahí sí se da una interacción para consolidar de forma ya un poco más organizada, sistemática, etcétera, porque ese es nuestro rol como educadores, pues lo que pasar un poco, dar un salto, cualificar un poco lo que sabe, expresarlo, organizarlo para, digamos, a nivel lingüístico, inicialmente sobre todo a nivel oral y luego a nivel escrito,
para que entren a dominar de manera más organizada y sistemática esas herramientas fundamentales de la interacción social en los diferentes esferas, espacios donde desarrollan su vida. Pero además, digamos, por eso decíamos antes que en los textos hay como los dos primeros elementos que decíamos, la forma lingüística es el contenido. Es decir, hay que trabajar de manera articulada tanto el contenido de lo que se expresa como la manera en que se dice, en que se comenta y expresa. A veces las ideas pueden ser muy buenas, muy claras, desde su práctica, su experiencia, pero la forma lingüística de comunicarla tiene vacíos, tiene inconsistencias. Entonces hay que trabajar simultáneamente la modalidad lingüística, las formas lingüísticas para expresarlo y posiblemente también profundizar, organizar mejor las ideas, los pensamientos, el contenido de los mismos. ¿Y eso qué es lo que permite? Pues a ver, permite algo fundamental, es decir, que al yo sacar fuera lo que tengo dentro, al ponerlo en un texto, como está ahí fuera, como está externo, como está objetivado, yo lo puedo analizar y ver si lo que tengo en mi interior no amerita reformulación, cambios, mejoramientos, que normalmente suele ocurrir así para todas las personas, no solamente para los analfabetas, también digamos para la gente letrada, y eso me permite entonces una mayor comprensión de mí mismo y ver en qué tengo que cambiar y también posiblemente ideas, que a veces son prejuicios, que tengo sobre la realidad natural o la realidad social y me permite entonces un mayor conocimiento, una mejor apropiación y en definitiva un mayor desarrollo humano como persona.